¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Carlos. Al doctor Osvaldo encender sus cámaras para poder iniciar, ya que son las 7 y queremos ir en honor al tiempo y la puntualidad de arrancar con las charlas del día de hoy. Sí, buenas noches, Carlos. Perdona. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo está? sí, ¿Qué tal? integrándome, aunque tardíamente, porque terminé una actividad, pero ahí estamos. Después La idea es me compartir. tiene que contar esa experiencia de la actividad que están teniendo ahora. Bueno, sí. De hecho que sí. Me ha dado la oportunidad. Sí. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Dónde Bien. nos encontramos, Luis? Les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por participar, por darse el tiempo para poder hablar un poco sobre esto que a mucha de la comunidad académica le interesa, sobre los procesos de publicación de obras de relevancia y artículos en revistas indexadas. La idea de estas charlas que organiza el Grupo Compás es promover un poco los tips que podemos tener como investigadores para lograr este avance, y más que nada conocer también un poco los procesos y las experiencias de cada uno de nosotros. La idea es tener todos un tiempo establecido para poder hablar y luego ir respondiendo las preguntas que se presenten en el chat o que quieran realizar de forma general para ir a hacer más amena la conversación. No sé, Luis, creo que podemos comenzar contigo, ¿te parece? ¿Conmigo? Claro, contigo. Qué honor, qué honor. Gracias por los presentes. Bueno, esto no estaba programado, pero no importa. Bueno, un abrazo para todos y todas, que están de diferentes lugares, y especialmente, por supuesto, especialmente uno tiene esa muletilla. Gracias, Carlos, por invitarme, y bueno, y por estar junto a Juan Gabriel, a Osvaldo y a los otros ponentes. Un gusto de conocerlos también. Y también quiero saludar a todos, pero quiero saludar en particular a un grupo que se está integrando para conocer, Carlos, que es el seminario San Antonio Abad del Cusco, futuros curas, ya metidos en esta vaina de los artículos científicos, lo cual está muy bien. Así que, además que soy profesor de ahí, y bueno, me alegro que participen y gracias por permitirles poder estar acá, ¿no? Supongo que ya se habrán integrado, hay docentes también. Bien, yo quería trabajar, como habíamos hablado un poco, sobre la importancia de la publicación. La importancia de la publicación. Ya me conoces tú, Carlos, y algunos por dónde voy en mi reflexión, ¿no? No voy a hablar de la parte más técnica porque eso los dejo a los que saben. Yo en eso me apoyo en ustedes especialmente, en el Grupo Compás, evidentemente. Pero cuando publicamos, cuando hacemos investigación pensando en publicación, podemos tener como una mirada sesgada o por apurarnos hacemos cualquier cosa, y claro, de hecho que se puede publicar. Entonces podemos caer en algo que es muy simplista, o podemos meternos en serio en la investigación, bueno, lo que uno considera que es en serio, porque otros pueden considerar otras cosas, hay diferentes miradas, ¿no es cierto? Pero lo que yo considero que es en serio para poder publicar, porque de publicar se puede publicar, de hecho que hay publicaciones para todos los gustos, pero bueno, cuando investigamos, tenemos que insertarnos en la realidad, en este contexto social, histórico, cultural, ¿no es cierto? En las diferentes también bibliografías, cotejar con autores para ver qué mirada tienen los otros y cotejar con las miradas que tenemos nosotros, para ir construyendo el pensamiento. Es importante esto,
Este es un pensamiento previo, ¿no? De lo que quiero poner algo base, digamos. Es decir, que investigar no es fugarnos del mundo, como decimos nosotros los curas en el seminario, fuga mundi, ¿no es cierto? Sino, o entrar en un estado de quietud, ¿eh? Con perdón de otras religiones que entran así en un proceso, ¿no? No voy a decir, pero no nos podemos enfriar, digamos, cuando hacemos investigación, cuando empezamos a investigar, no nos podemos enfriar, no nos podemos paralizar. No somos unos aparatitos que nos apagamos, ¿no es cierto? No somos el internet que se apaga y chao. No, las personas seguimos pensando. Cuando investigamos nos posicionamos, es decir, tomamos partido. No podemos ser neutrales, aunque algunos sostengan que se puede ser neutral. No. Si somos neutrales, pues podemos caer en esto que le llamamos, una tautología numérica o también teórica, híbrida, ¿eh? Cuando no tomamos partido, porque estamos investigando, es decir, estamos confrontándonos con una realidad. Entonces, cuando investigamos, buscamos juntos transformar la realidad, porque estamos escribiendo sobre la realidad. Estamos tomando en cuenta los criterios éticos y trabajamos también, porque tiene que ver con todo, desde una intertransculturalidad o disciplinariedad, para que logremos lo que tanto ansiamos también como comunidad, como pueblo: igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, el trabajo digno, una investigación que sea sociocrítica, sin obviar datos y menos teoría, con métodos, por supuesto, que sean dialécticos, ¿no es cierto? Entonces, esto como base tal vez nos permite ahondar en una investigación para una futura publicación, que tenga contenido, que tenga fuerza, ¿no es cierto? Que tenga cuerpo. Ahora hemos sacado más cuerpo con la pandemia porque estamos más en casa y comemos más y quemamos menos grasa. Y cuando somos más viejos, quemamos menos. Pero que tenga cuerpo. Por eso, una investigación, ¿qué hace? ¿Por qué es importante? Que considero, ¿no? Considero. Mira qué bien que me porto, Carlos, ¿no? Considero. Permite visibilizar la realidad. No de una manera descriptiva, sino de una manera sociocrítica. Es decir, que se pone de manifiesto parafraseando un texto de la Gaudium et Spes, las angustias y las esperanzas del pueblo. Visibilizamos eso, lo mostramos, lo damos a conocer. La investigación debe ser, para que sea interesante, una confrontación, como dije, permanente con todos los mecanismos de deshumanización impuestos por un modelo hegemónico. Claro que es importante publicar, pero también es importante el contenido. Hacer epistemología es una búsqueda permanente de poner de manifiesto la dignidad del pueblo, las opciones por el bien común, desde saberes emancipatorios, decolonizadores, ¿no es cierto? Es importante porque genera corriente de opinión. Hoy me leí 3 artículos científicos. Y por supuesto, cuando uno lee, te genera ideas, genera pensamiento, como leer un libro, cuando leemos un libro, cuando leemos cualquier cosa, digamos. Entonces nos genera una corriente de opinión. Después nos reunimos y discutimos el tema con quien hablemos, ¿no es cierto? Genera corriente de opinión al interior, es decir, en uno mismo, porque va haciendo ideas propias, genera corriente de opinión en otros investigadores, genera corriente de opinión que sirven también las investigaciones para generar prácticas transformadoras en gobiernos locales, en gobiernos nacionales.
porque son insumos. ¿Eh? Porque si no, ¿de qué sirve una investigación? Solo para que vaya a un repositorio de Scopus. Ay, qué bonito, soy Scopus. Pero ¿y de qué sirve? ¿Ah? Si no genera algo. Por eso creo que hay que discutir este tema, ¿no? Muy fuerte. Ayuda, por eso, a prácticas que sean liberadoras. Porque esta se sitúa también en el lugar de los más pobres. ¿Eh? Es contrario a quedarse en una superestructura, ¿no es cierto?, que favorece a grupos de poder, porque a veces favorece. Luis, tu micrófono. Se le fue el audio al doctor Luis. Luis, está con el micrófono apagado. ¿Ahí estamos? Ah, bien. Estaba más o menos diciendo que debe generar estas prácticas liberadoras y tiene que ser contrario las investigaciones a solidificar estas superestructuras que no dicen nada y que favorece sí a grupos concentrados. Por eso las investigaciones que deben ser importantes, que deben ser publicadas, deben ser dadas a conocer, deben generar corrientes, deben generar transformaciones, deben ayudar a desbloquear ese cepo que ponen las políticas educativas totalmente neoliberales. Totalmente neoliberales. Por eso, la construcción colectiva del conocimiento se va a enriquecer cuando se van tejiendo redes intersubjetivas y no existencialistas, ¿no es cierto? Que es la supremacía del yo, no. Debemos recuperar la filosofía, ya que la epistemología, ahí la otra vez discutíamos con Osvaldo, pero bueno, estaba interesante, la epistemología como corazón, aunque yo digo que la filosofía es el corazón de la investigación, evidentemente. Una filosofía que enriquece una mirada mucho más profunda del pueblo y sus devenires históricos. Por eso ayuda a recrear el pensamiento y recupera la ciudadanía, porque la investigación solidifica el ser ciudadano, bueno, me sale el modismo de aquí, ¿no? Ayuda al empoderamiento de la sociedad. Y la investigación debe tender a la búsqueda del bien común, no de los bienes personales. Uno no escribe claro, cuando uno escribe le dice a la universidad, ¡ay, qué lindo! ¿Tienes cuántos artículos? Eres esto, uy, eres aquello, te doy trabajo. Pero no, debemos escribir y debemos investigar porque la sociedad lo necesita, porque es fundamental, porque genera lo que acabo de decir, ciudadanía, tiende al bien común, tiende a una investigación netamente política. La investigación es política. No estoy hablando de partidismo, ¿ya? Estoy hablando de política como lo esencial del ser humano, ¿no? Por ser ciudadanos. Por eso es transformadora, no es persuasiva. No es que está divagando ahí como gente que no sabe por dónde va. No es una epistemología bancarizada, parafraseando a Freire. No. Entonces, es importante la investigación, vuelvo a repetir. Ayuda a romper con esos paradigmas triunfalistas, ¿no es cierto? Estandarizado, todo está estandarizado. Pucha, eso nos tiene agarrado de la garganta, del cuello, ¿no? Disculpen mis giros gramaticales, intelectuales. Por eso, crear el conocimiento tiene que ver con el territorio, con los rostros concretos, con la diferencia de lo que vivimos, de la gente, de las culturas. Tiene que ver más con el sur global y menos con el norte, que es opresor en lo educacional, en lo cultural. No digo que todo el mundo lo sea, estoy hablando como política
de Estado y del norte global que va pues sojuzgando al sur global. Tenemos que ir creando pensamientos propios. Por eso la investigación es importante, desde el contexto social, ¿no? Y no desde el poder. Hay que hacer investigación desde la resistencia, ponía yo cuando escribía hace rato, ¿no? Hace rato, bueno, esta mañana. Debe ser resistencia, activa, como decía Mahatma Gandhi. Activa porque tiene que ver con los derechos humanos, con la igualdad, con la ecología socioambiental, no sé, con todos los principios, con todos los derechos y también con las obligaciones como ciudadano. Ya termino. La investigación debería ser altamente subversiva, sin tenerle miedo a la palabra. Es decir, que se note, que se exprese esa transitividad, como esta dimensión de la compasión con la gente, con los pobres, y no mantener el status quo del poder positivista totalmente despiadado. Por eso la transitividad es una transformación. La investigación debe generar eso. La investigación debería ser, y creo que no lo dije, pero lo voy a repetir con otras palabras, compasiva. Como decía Mignolo, el otro, ¿no? El otro. Bueno, yo le ponía compasiva. Confrontarnos con la realidad. No tenerle miedo al dolor de los marginados. Tenemos que caminar con ellos cuando investigamos y después se hace práctica en nuestra vida cotidiana. Entonces, la investigación compasiva es diferente a una investigación positivista, pues. Guste o no guste a los investigadores presentes. Guste o no guste, pero está bien, así de eso se trata, ¿no? Entonces, la investigación y la publicación no es un punto de llegada, no, sino más bien es el punto de partida, ¿no? Que despierta y que sacude ese opio que tenemos a veces. Para ser un poco más revolucionario, diría yo. Es decir, que construyamos a partir de la investigación una mirada más digna, ¿no? Más justa, más libre, ¿no? Que genere movilización social, que genere paradigmas liberadores. Bien, ¿es importante investigar? Yo ponía sí, es importante, por supuesto. ¿Es importante publicar? Pues sí. Carlos, tengo un artículo ahí que da vuelta y no lo puedo publicar, a ver si me ayuda, ¿ya? Claro que sí. Pero es fundamental investigar y publicar para generar conciencia crítica, compromiso transformador y oposición tajante a las investigaciones neoliberales sin ética y sin humanidad. Sin ética y sin humanidad. De hecho, que cuando no hay ética no hay humanidad. Estoy como diciendo lo mismo, ¿ya? Bueno, Carlos, no sé si era lo que esperaban, pero es la reflexión que a mí me encanta. Yo te agradezco, me gusta este tipo de cosas, me encanta reflexionar sobre investigación, soy un apasionado del tema. Te agradezco a ti, en serio, porque has sido el que me ha metido en esta historia, a Osvaldo, por supuesto, que desde el doctorado me ha fregado con todo esto también, y tenemos hermosas discusiones. Y bueno, un gusto de conocer a los otros. Muchas gracias, no hablo más para permitirle. Gracias al seminario San Antonio Abad del Cusco, que me siga dando trabajo. Sí, vamos a hablar un poco cada uno y luego vamos a tener una reflexión final. Doctor Osvaldo, por favor, si nos ayuda. Gracias, Carlos. Bueno, pues después de esa introducción de Luis, pues y en esa misma perspectiva, cabe más que ampliar, ¿no? Y un poco tampoco salirnos demasiado, sino en esa misma línea reflexionar y ver que esta exigencia en la cual estamos sumergidos fundamentalmente en el ámbito universitario, la exigencia por publicar, si bien es cierto corresponde a una ola neoliberal, con todos los matices que puede encarar ello, también sirve como una suerte de, digamos, de plataforma para visibilizar el conocimiento que genera la universidad y que fue el fundamento de su existencia.
no olvidemos pues esa enorme responsabilidad que yace en las universidades de apalancar el desarrollo de sus pueblos. Entonces, la publicación científica necesita ser visibilizada, reconocida, porque ese es el deber ser de la universidad. La universidad, sin duda, es el escenario en el cual se gesta y construye. No digo que es el único, hay otros espacios más privados, ¿no? Fuera del ámbito universitario, pero por el propio carácter de ser un centro de formación nacido en esa perspectiva de la universidad, universalidad, le corresponde ese reto. Entonces ese es un rol fundamental e inevitable en el cual está inserta la universidad. Y no solamente por el sentido de visibilizarse, sino también por el compromiso que tiene con la vida intelectual que se construye primero en intramuros, a nivel de la misma universidad, luego en extramuros, irradiando a la sociedad ese conocimiento construido. Y ese es digamos, son las puntas de lanza que luego posibilitan discusiones posteriores con la propia sociedad. Entonces, ese es el otro rol que también le compete a la universidad, y desde las publicaciones científicas lo que busca es servir a la sociedad construyendo esos puentes que hagan factible la vinculación de la universidad con el quehacer social. No cabe duda pues que estos tiempos de la digitalización o virtualización, caracterizado por una suerte de explosión de la información, que es otra suerte de pandemia que algunos llaman infodemia y todo ello, es un éxito, perdón, es un factor determinante para no solamente gestar posibilidades de publicación, sino también para ampliar la colaboración con otros escenarios. Yo empecé esta actividad de publicar, pues más o menos allá por por los inicios de los 2000, y recuerdo haber trabajado con varios profesores que no tuve la oportunidad de conocerlos personalmente. Lo hice a través de estos medios, tenemos el contacto necesario, y años después nos encontrábamos, ¿no? Y nos reconocíamos, eras tú, bueno, es el que tenía las ideas, no. Y todo ese encuentro personal gratificaba por fin ese esfuerzo de quizás no estar frente a frente, trabajando de manera conjunta, pero sí mediado por las tecnologías. Entonces, lo que quiero decir es que hay una oportunidad excelente, generada no solamente por la pandemia, sino por la explosión de la información y por esta suerte de tecnologización de la sociedad, que se abren posibilidades para expandir nuestro conocimiento a partir de trabajos colaborativos. Y es que para nadie es un secreto también entender que el conocimiento es la piedra fundamental, la piedra angular sobre el cual se construye el desarrollo de cualquier pueblo. Independientemente de la postura asumida, siempre es importante el posicionamiento político, pero en cualquier sentido el conocimiento es un aspecto crucial y fundamental. Es a partir del cual se construye sociedad y también se vertebra ese propio tejido social, es decir, se expande, se difumina y se imbrica con los propios quehaceres de la sociedad, ¿no? Y en ese proceso, la producción de conocimiento científico, hoy expresado básicamente a través de publicaciones en línea, porque si no estás en línea, es como si no existieras. Una publicación, por muy interesantísima que sea, y no esté en la web, pues no existe, ¿no? Porque ese es el formato privilegiado para la lectura, para el acercamiento al conocimiento. Pero no siempre fue así. Si hacemos un poco de historia, encontraremos que en los inicios, pues la transmisión del conocimiento era de generación en generación, ¿no? Y el mecanismo que posibilitaba esa transmisión era el habla, o la conversación, los diálogos a nivel familiar, a nivel de los clanes, o las tribus, o grupos de familia, ¿no? Y luego esto se fue expandiendo, ¿no? Se fue expandiendo de modo tal que se fueron instituyendo instituciones más especializadas, ¿no? Primero las escuelas, con un sentido más de formación básica, de los principios elementales del conocimiento, para luego concretarse en algo más, digamos, de mayor relevancia y trascendencia, dado la creciente explosión de conocimiento de esos tiempos, y constituirse las universidades, que fueron pues el embrión a partir del cual se generó todo este proceso de desarrollo que tenemos hoy. No hay que dejar de lado ese papel de la universidad en el desarrollo en el que estamos inmersos el día de hoy. Y es ahí donde debemos volver a mirar, ¿no? Para
desde ahí cuestionar o reflexionar el papel que tiene la universidad en la generación del conocimiento científico y su difusión en los diferentes formatos. Es cierto que la universidad de algún modo, en estos años, vamos a decirlo así, fundamentalmente en este lado del mundo, Latinoamérica, pues se ha sometido a los dictámenes o se somete a los dictámenes de las editoriales. Muchas de ellas con un fin más utilitarista que el sentido de servicio. Esa es la dinámica que estos eventos pues generan, ¿no? De reflexionar cuál es el sentido de las publicaciones. Se trata solamente de publicar por publicar o de buscarle ese sentido de utilidad en cualquier, de cualquier forma, de cualquier de las formas de la utilidad o de la rentabilidad, no solamente en términos económicos, sino también de la rentabilidad social, ¿no? Que es otra forma de valorar la producción científica. Y de ese espacio delimitado, bastante restringido, que era generado por estos espacios más cercanos, como era la familia, luego la escuela, la universidad. Hoy, pues, la tecnología nos ha posibilitado dar enormes saltos, ¿no? Y hace que la información fluya de un modo más asequible y de un modo más vertiginoso. Y el formato más apropiado para la difusión de esta producción científica, que cada vez es creciente en las universidades, ¿no? Hablo desde la experiencia de las universidades peruanas, y es como si de pronto nos hubiéramos sumergido en una suerte de voraje donde, haciendo un poco de respuesta a ese eslogan tan extendido que forma parte de la primera ola de la producción científica, de publicar o perecer. Si no publicas, no existes. Nos hemos entrado a una suerte de esa ola galopante, que si no te subes a este coche o no puedes surfear esta ola, finalmente terminarás ahogando, es decir, desapareciendo. Conviene ahora pensar en una segunda posibilidad. Este primer momento de publicar o perecer es fundamental, es ahí donde se forma la masa crítica. Es importante que aprendamos a escribir y a escribir en términos académicos y luego difundirlo y hacerlo extensible a cuanto público sea necesario. Y luego vendrá la segunda ola, ¿no? Que está más pensada. Bueno, ya sé escribir, ya sé elaborar mis artículos científicos, he publicado en buenas bases de datos, ¿y ahora qué? Y la segunda ola está dada por el impacto. ¿Qué generan nuestras investigaciones? ¿Cuál es el sentido aplicativo que tiene, o de utilidad, en cualquier sentido, ¿no? Contribuye, la investigación que hemos logrado contribuye a la elaboración de una política pública, a la generación de un método, a la solución de problemas concretos, que será la siguiente ola en la que estemos sumergidos. Pero esta primera ola es fundamental, es donde te entrenas. Y luego vendrá, podremos asumir con mayor compromiso y con mayor soltura, el siguiente momento donde más que publicar nos interesará reconocer cómo impactamos con nuestra investigación, cuál es el sentido de seguir publicando y cómo eso contribuye al desarrollo social, económico, o al desarrollo personal, ¿no? O al desarrollo de una comunidad en concreto. Entonces, para cerrar esta primera participación, debemos entender que publicar es un aspecto fundamental, no solo como responsabilidad universitaria ni como responsabilidad de los docentes quienes estamos involucrados en esta actividad, sino también es una forma de relacionarnos con la sociedad, porque nos constituimos en vehículos de diseminación del conocimiento. Si bien es cierto esa responsabilidad autoinfligida, ¿no? Como parte de nuestra responsabilidad social, es complicadísimo, demanda una serie de superación de barreras. Lo digo un poco por este lado del mundo, tal vez en otros contextos, fundamentalmente los europeos o los estadounidenses, la situación sea más fácil, pero por este lado del mundo, la situación se complejiza por las limitaciones de recursos económicos. No siempre es una limitante, pero en gran parte contribuye a ello. Y ayuda mucho esto, las diversas iniciativas asumidas por diversas universidades. En el caso de Perú, específicamente las universidades públicas, hoy tienen la posibilidad de acceder a lo que se conoce como las regalías por el canon minero y utilizarlos en investigación. Y eso posibilita que las investigaciones estén financiadas. Tal vez no con
en la dimensión económica que se esperaría, pero es un aporte sustancial y significativo que está contribuyendo a elevar la producción científica. Hablo en el caso de mi universidad, una universidad, hacíamos las estadísticas este año justamente, perdón, el año pasado al cierre, y habíamos superado en los 200 años de existencia que tiene la universidad, pero que viene publicando no hace 200 años, sino que este ritmo de publicar pensando en bases de datos que te referencian para los rankings, pues tiene más o menos una historia de hace 20 años atrás. Y nos damos cuenta que justamente un factor determinante es el financiamiento de los proyectos de investigación, los que además de generar una cultura investigadora, también permiten la publicación o difusión de las investigaciones que se realicen. Entonces estamos en ese proceso inicial, como quizás muchas de las universidades de las cuales vienen los participantes, en ese proceso seminal, vamos a decirlo así, donde vamos haciendo esa masa crítica y luego iremos construyendo el siguiente edificio de las publicaciones, el siguiente piso, perdón, de las publicaciones, que es pensar en el impacto. Creo que pensar a la inversa más bien es poco, que es todo un desafío, ¿no? Es invertir el orden natural de las cosas, pero si no tienes una masa crítica que escribe, publica, difícilmente podrás pensar en un impacto. Bueno, yo quiero esto último dejar para el debate. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como les comentaba al inicio, la idea es todos tener un espacio y luego poder discutir un poco las cosas que vamos a ir conversando. Nos acompaña el doctor Julio Gabriel, quien es de Bolivia. Doctor, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado profesor. Muy buenas noches, estimados colegas, amigos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la amable invitación. Gracias porque me permiten compartir un poco de algunas pequeñas experiencias que tal vez puedo hablar. Me han parecido muy interesantes las experiencias y las opiniones que han comentado. Bueno, inicialmente, a ver, yo vengo de la formación muy técnica. Soy un ingeniero agrónomo con formación en genética y formación en biología y biotecnología. Entonces, bastante técnico. Y el otro tema es que yo vengo del lado privado. Yo he trabajado durante 30 años en una empresa privada y los últimos años, bueno, de alguna manera me he vinculado con las universidades, pero más así me trabajo a nivel de la empresa privada. Y los últimos años estoy como docente investigador en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, aquí en Ecuador, en Jipijapa. Entonces a mí realmente me ha permitido tener un background de conocimientos y experiencias muy interesantes en todo lo que se refiere a la publicación de documentos. Entonces, para mí, creo que hay que dividir, bueno, tenemos que aprender un poco a dividir las diferentes cosas que generamos. Bueno, todos estamos de acuerdo que es importante, que realmente hay la necesidad de llegar a la gente, de llegar al mundo científico, de llegar al mundo técnico. Bueno, todos estamos de acuerdo en eso, en que hay que generar un cierto impacto, si no eres un ilustre desconocido. Pero yo creo que más allá de eso es que con la experiencia que he tenido, por ejemplo, ahí les comento, yo trabajé durante casi 15 años, trabajé en un proyecto, quizás un poco más. La idea que era con este proyecto, la idea era involucrar a agricultores que no han llegado siquiera a quinto básico en programas de mejora genética de cultivo. Y era involucrarlos desde el punto de vista técnico-científico. Entonces, ¿cómo podía entrar con ellos a hablar del lado científico cuando ellos
tienen más su experiencia que lo técnico. Entonces, eso fue un tremendo desafío, porque durante años, desde el lado práctico, fuimos formándolos, fuimos dándoles a entender un poco los procesos de colaboración en la investigación. Es decir, juntos empezamos a desarrollar tecnología hasta liberar la tecnología y hacerlo disponible a los usuarios. Pero en todo ese proceso surgieron algunos detalles que a mí me parece de las pocas que he leído en el mundo con ese nivel de experiencia. Lo que hemos llegado, primero hemos empezado a trabajar el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Segundo, hemos empezado a trabajar cómo hacemos conocer al mundo de la experiencia. Entonces ahí había que pensar en publicar. ¿Cómo hacemos copartícipes a los productores, no solamente en el desarrollo, sino también en el lado intelectual? ¿Cómo hacemos? Ahora están saludando desde la capital. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacerlos copartícipes de todo. Con ellos hemos sacado artículos científicos en revistas indexadas de buen nivel como coautores. Y eso, les digo, ha sido de tremendo impacto para la sociedad de ellos, donde vive. Han ido a muchas conferencias internacionales llevando su experiencia desde su óptica, desde su punto de vista. Los he logrado llevar a África, a China, los he llevado a muchos países de Latinoamérica con toda la experiencia que hemos podido desarrollar. Entonces, para mí, eso ha sido una experiencia muy linda porque me ha permitido valorar desde otro punto de vista cuán significativo había sido compartir el conocimiento, la experiencia y los logros. O sea, no solamente era cuestión de impacto. Claro, había que satisfacer a las entidades que financiaron todo este asunto. Pero no solo era por las entidades, sino era por la gente misma. Porque el hecho de haber hecho este proceso, lo que ha generado es, o sea, yo siempre digo, ¿no? El productor siempre va a trabajar, bueno, nosotros como investigadores trabajamos porque creemos que es bueno, creemos que va a llegar a la sociedad, creemos que de alguna manera pensamos que estamos contribuyendo y que puede tener o no razón, pero bueno, nuestro punto de vista es que nosotros tratamos de apoyar. Pero el agricultor es diferente su punto de vista. Él trabaja por la vida. O sea, yo lo que he visto es que ellos, el cultivar es su vida. Si no cultiva, muere. O sea, un poco es así. Y como asimilan su producción, su punto de vista, o sea, todo eso es su medio de vida, ¿no? Yo trabajo en una universidad, puedo trabajar en una empresa, me pagan para hacer esto. Pero al agricultor no. El agricultor es otro punto de vista. Y entonces yo me pongo a ver esto. Y entonces en un momento dado yo me puse a reflexionar también si una publicación a ellos les servía. Si era importante una publicación científica. Y con el tiempo me fui dando cuenta que evidentemente ellos también se han beneficiado, porque el que conozca el mundo, no solo hispano, sino de habla inglesa, de la experiencia, hizo que vinieran muchas iniciativas más a la zona para seguir desarrollando investigación. Entonces, ampliamos más cosas, Yo ya no me involucré porque ya había hecho lo que yo pensaba que tenía que hacer, eso ya hice, pero... Entonces, Entonces yo llegando aquí a Ecuador con esa experiencia, más o menos he tratado de implementar esto también en la universidad. Pero ya desde el lado ya no solo del lado del productor, sino del lado del estudiante.
Ahorita trabajo mucho con los estudiantes porque esos son los jovencitos que hay que formar. A ellos hay que darles las herramientas, los elementos. Ellos tienen que estar convencidos de que publicar es fundamental. Es fundamental para el conocimiento, fundamental para compartir las experiencias, fundamental para un país. O sea, eso es lo que yo he visto. O sea, no solamente se trata de que yo salga adelante, o sea, como Julio, no se trata de eso, sino se trata de que un país está invirtiendo en nosotros para que lo que generemos llegue al usuario, o sea, a la instancia que tiene que llegar, ¿no? Si es al mundo científico, tendrá que llegar al mundo científico, y si es al lado técnico, llegará a los técnicos. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, con mis estudiantes, es generar documentos a diferentes niveles para que ellos vean la diferencia. Para mí, la publicación más difícil es para el agricultor, porque no sigue el esquema científico de rigor y método científico, no sigue eso. Es otra lógica, otra palabra, otra forma de ver las cosas. Y eso a mis chicos trato de inculcarles, de mostrarles con toda la experiencia que he tenido, demostrar, porque yo también he tenido experiencia muy buena en el lado de escribir así para el mundo más alto. O sea, también he tenido el privilegio de estar con gente de alto nivel, o sea, gente, y me he involucrado también en proyectos increíblemente de primer mundo, o sea, también he estado en eso, y yo he tocado los dos lados, ¿no? He tocado desde la élite hasta los productores, o sea, todo ese rango de visiones he podido palpar y todo eso trato de inculcar aquí en la universidad. A los docentes, por ejemplo, siempre lo estoy insistiendo en que, o sea, si investigan, tienen que compartir lo que investigan, porque si ese proyecto sea un fracaso o sea un éxito, igual tienen que publicarse. ¿Por qué? Porque de los fracasos se aprende. Entonces, no es que no tenemos que publicar nada, no, yo creo que al contrario, más bien es cuando más tenemos que publicar de los fracasos, porque eso es lo que va a enseñar a nuestras otras generaciones que habíamos hecho algo y que hay que seguir haciendo, hay que seguir mejorando. Entonces bueno, la verdad es que no me gusta mucho filosofar porque no soy bueno en eso, pero les puedo hablar así desde el lado técnico, desde el lado de la investigación, del pensamiento crítico, ¿no? Científico, pero no soy bueno para filosofar, eso sí. Discúlpenme. No, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, yo trato de mostrarles un poco mi experiencia y definitivamente. Por eso seleccionamos el panel para tener diferentes visiones de lo que queremos presentar. Juan Gabriel, no sé si nos acompañas. Sí, claro que sí. Un gusto primero que todo y un honor pertenecer a este panel, a este diálogo de saberes en estos momentos. Quisiera quizás jugar un punto intermedio en lo que ha expresado el doctor Luis, Osvaldo y Julio ahora. Y también para alcanzar a dialogar voy a intentar ser muy rápido de pronto en mi intervención frente a lo que quisiera expresar. Lo primero es que voy a la pregunta que nos convocó el día de hoy, básicamente, y que creo que muchos de pronto están interesados en querer saber de la experiencia de nosotros como panelistas, de ese cómo publicar obras de relevancia y artículos en revistas indexadas. Entonces quisiera acudir a algunos aspectos que durante la experiencia, tanto como editor, director de investigaciones, vicerrector y demás, he podido evidenciar e incluso es uno de los proyectos de investigación que estoy iniciando y quisiera comenzar con un apartado que tiene que ver con, bueno, y resumiendo, desde el punto de vista que nos paremos, sea desde una ciencia tradicional de 1970, tradicional, positivista, además,
clásica, lineal, causa, efecto y demás, o desde nuevas ciencias no lógicas, no lineales, desde el sur y demás, que puedan llegar a generar una postura que no es causa-efecto, sino la diversidad de lo que somos como sociedad. Entonces, y como conocimiento. Y toda la episteme, historia que tenemos, el Círculo de Viena, y todo nos lleva, y allí, digamos que en ese escenario técnico, pues la importancia de publicar. Y la importancia de publicar inicio con un apartado de los rasgos que tenemos nosotros, y como psicólogo que soy de formación y ese diálogo de saber que planteamos aquí en este momento, es importante tener presente que para cómo publicar tenemos también que partir de cualidades y características de nosotros como seres humanos. ¿Y allá a qué me refiero? Si somos muy perfeccionistas y con el respeto de todos los perfeccionistas que somos, tenemos varios obstáculos por vencer allí. ¿Y a qué me refiero con ello? No hay artículo perfecto. No hay investigación perfecta. El mundo no es lineal, no es causa-efecto. Y muchos nos quedamos perfeccionando nuestros documentos, nuestros papers, nuestros escritos, sea un libro, sea donde necesitemos divulgar, y en este caso que nos convoca sobre todo en términos de investigación, publicar en términos de investigación científica, pues estamos hablando que siempre van a haber ciertas esferas, ciertos apartados. Leía por ahí quizás fractal, quizás ciertas perturbaciones que generen múltiples posibilidades en una investigación. Y a veces queremos hacerlo ver todo perfecto. Entonces, tenemos que conocernos muy bien. Rasgos, si somos hombres, si somos mujeres, hay investigación y recomiendo leer en términos y conocer de ciencia de la ciencia, donde se han visto, por ejemplo, que los hombres cuando tenemos una pareja estamos más contentos y más tranquilos y escribimos más cómodos y más gorditos, como dijo el doctor ahorita, a medida que más vamos avanzando en términos de lo correlacional, que puede llegar a ser el incremento de la masa corporal a medida que vamos avanzando, más tranquilos y cierto tipo de aspectos. A las mujeres les toca muy duro. Una mujer que tiene que cuidarle a los hijos, que tiene que ir y trabajar, que tiene que hacer múltiples cosas. A los hombres nos ha tratado mucho más suave en ese término la ciencia y el espacio para poder llegar a producir. Entonces conozcamos nuestro territorio y no quiero con ello estas apreciaciones que estoy dando, sino que algunos aspectos que tenemos que conocer de la etapa en el ciclo vital en el cual nos encontramos, la etapa en términos de cómo estamos como familia, porque sentarnos a escribir no es sencillo. Escribir es un proceso complejo que requiere tiempo de practicarlo, de ejercitarlo, que en esa lógica no es escritura literaria, es escritura científica, sujeto, verbo, complemento dentro de lo que nos estamos dirigiendo. Entonces, el primer apartado, quiero mencionar unos elementos psicológicos y psicosociales y desde otros niveles y culturales que nos llevan a cómo publicar un artículo. Primero que todo, conocernos, generar nuestro espacio, nuestro escenario. Yo veo al doctor Luis muy académico con su libro y su espacio, donde muchas veces, e incluso ahora por la pandemia, pues muchos no tenemos el espacio. La casa se nos ha convertido padres de familia, hijos, pareja, profesores, bueno, entonces generar un espacio para ello. El segundo aspecto que quisiera llegar a mencionar allí es que cómo publicar, publicar solo es muy complicado. Ajá. Y sobre todo, y hay algo, y me perdonarán la expresión, publicar solo a veces nada más no lees nuestra mamá. Ajá. Y a veces no tenemos un diálogo de saberes y creemos que lo que decimos es verdad. A mí particularmente me encanta este escenario, encontrar de distintos países, encontrar de distintos saberes. La mayoría de los que hemos llegado a la complejidad hemos llegado por segunda generación, es decir, tenemos área de formación base, en mi caso psicólogos, sociólogos, economistas, abogados, agroecólogos, y llegamos quizás a otros niveles en términos de la comprensión dentro de lo que necesitamos abordar. Y ese diálogo de saberes nos enriquece. Y no solamente por el diálogo de saberes entre distintas profesiones, sino también asociado al ejercicio de la escritura. A mí particularmente, y Carlos lo sabe muy bien, se me facilita muchísimo, a pesar de no haberlo
haberlo estudiado, pero me encanta manejar SPSS, me fascina comenzar, en Colombia decimos algo cacharrear el software, mirar allí, allá, saco las tablas y la gente dice, usted es un mago, ¿cómo saca esos datos? ¿Cómo saca estas cosas? Hay otros, un amigo mío es buenísimo con toda la discusión epistémica, con todo el escenario de la escritura y ese diálogo de tomar a este referente teórico y demás. Entonces, usualmente cuando hacemos un escrito, él hace la introducción, yo hago la metodología de los resultados y nos sentamos los dos o más, usualmente en un escrito, son 3, 4 autores en un proyecto de investigación y lo escribimos a varias manos con una línea, pero eso facilita el diálogo de saber distintos puntos. Ustedes mismos ya se comienzan a dar, entre comillas, ese debate interno, esa discusión de lo que quieren llegar a plasmar por ese muy buen desarrollo de esa investigación o trabajo que ustedes llegaron a plantear. Entonces el trabajo en red, el trabajo en equipo es fundamental entre distintas profesiones y saberes, como internamente para plasmar su escrito, cada uno desde sus fortalezas. Hay alguien que ve una tabla y se pierde, hay gente que ve una gráfica y se pierde, hay quienes nos encanta ver las tablas y los números y las gráficas para asociadas a ello. Entonces, si complementamos, veo al doctor Luis levantando la mano, si complementamos esas habilidades y cualidades que nosotros tenemos porque nos conocemos muy bien, ¿cómo vamos a publicar ese artículo? Pues ya lo que me tocaba a mí, ese 100%, ya me toca el 50%. Entonces facilitamos y eso es algo donde estamos muy cortos, sobre todo en Latinoamérica. Teniendo este apartado, y que se deriva quizás también de ello, y lo mencionaba ahorita, el ciclo vital, no es lo mismo hace unos años, hace muchos años se escribieron un pergamino y demás, y ahora la tendencia de la divulgación del conocimiento que se existe y hay que tener muy claro al público al cual estamos llegando. Para nadie quizás es un secreto las charlas tipo TED, otro tipo de publicaciones y demás. ¿A quién queremos llegar? Y en ese apartado nosotros también tenemos que tener presente que la escritura científica y los artículos de investigación y demás tienen unas formas y tienen unos formatos, tienen unos aspectos de forma que debemos de respetar. Es como si yo voy a entrar a un recinto y dicen prohibido entrar con gorra, pues es un respeto hacia ese recinto, me quito la gorra asociada hacia ello. Y por experiencia como editor, como experiencia como capacitador y demás, a veces queremos que el mundo se ajuste siempre a como yo pienso, como yo escribo y como yo hablo y demás, y el mundo tiene que adaptarse a mí y no yo adaptarme en cierta forma para comunicar lo que escribo. Entonces debemos de saber la famosa norma ZAPA o uno en el equipo que maneje muy bien las normas ZAPA o Vancouver o lo que sea, asociado a nuestra profesión. Tenemos que saber y seleccionar, y ahí voy al siguiente apartado, seleccionar muy bien la revista. Saber dónde lo voy a publicar o acudir a Compass, que es un aliado estratégico, y creo que todos los que estamos acá adoramos a Compass por ese aliado estratégico que se nos convierte para facilitar ese proceso de búsquedas de revistas, de pasar de 3 años en una publicación a un periodo mucho más corto y demás. Entonces seleccionar muy bien dónde estar, respetar las normas, porque si no, créanme, si ustedes quieren escribir un artículo con fallas de ortografía en las normas que a ustedes se les ocurrió y demás, nunca lo van a poder publicar. Entonces debemos de respetar, como se respeta un recinto, las normas que tienen esos comités editoriales de cada una de las revistas. Paso al siguiente, la huella digital es importante. Si nosotros no nos hacemos visibles mundial o internacionalmente, ¿y a qué me refiero para quienes no conocen? ¿A qué me refiero con la huella digital del investigador? Me refiero al famoso Google académico, Richard Gate y demás, donde salen nuestras publicaciones, donde el mundo nos conoce, donde los editores de revistas llegamos y miramos y decimos, ok, el doctor Luis ha publicado esto, ¿cuántas citas tiene? Está siendo visible, porque no solamente, y es muy importante toda la discusión que se ha dado desde el comienzo en el apartado de la episteme, la discusión académica que se está dando, pero créanme que detrás de ello también hay muchos datos que nos interesan a los editores y demás llegar a mirar para lo que se llega a publicar. ¿Ok? Entonces, tener la huella digital, yo particularmente hoy descargué alrededor de 100 artículos de 2 autores que me encantan,
Ajá. Uno es, y me permito decirlo por si de pronto a alguno le interesa, Carlos Maldonado es espectacular. Entonces llegué y entré al ResearchGate de él y al Google Académico y no descansaba de descargar artículos. Yo dije, ya tengo para toda la Semana Santa leer muchísimo que dentro de algunos aspectos que necesito comprender asociados hacia él. Entonces, anteriormente, y lo mencionaba el doctor Osvaldo y el doctor Luis también, el mundo nos conlleva a ir a la biblioteca y pasar y trasnochar para hacer una tesis de maestría, una tesis doctoral o publicar. Ahora, desde nuestro computador, y paso al siguiente punto, que directamente lo refiero como ciencia abierta. Desde hace alrededor de 4 años, tanto la UNESCO y como desde mucho antes, y los latinoamericanos somos especialistas al respecto, el doctor Eduardo Aguado, que ha estado ya en varias de estas charlas también, todos los referentes, Cielo, somos especialistas en acceso abierto, que es uno de los componentes de ciencia abierta es mucho más amplio. Pero simplemente quisiera culminar allí con mi intervención, Carlos y compañeros, para abrir y que podamos dialogar. Es en el sentido de que venimos a grandes y se acercan varios cambios. Uno, en la forma de comunicar la investigación, es decir, la tendencia que hay de los videos en términos de YouTube, los podcasts y demás de cómo se comunica la investigación. Ya hay revistas que están migrando no solamente al escrito tradicional de papers, es un reto que tenemos. Ajá. Uno, por ese lado. Dos, en términos de ciencia abierta, el 60% de las revistas a nivel mundial cobran por publicar, por ustedes presentar por la APC para presentar los artículos, ¿cierto? Entonces nos venimos a confrontar a un reto importante. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de ellos es Alsaver, Springer y demás. En la medida que se está estableciendo que puede costar alrededor de $12,000 publicar un artículo entre 2.000 y 12.000, pues muchos de estos autores en otras condiciones europeas, norteamericanas, muy desde ese poder histórico que se ha tenido, van a migrar a nuestras revistas. Muchas de las universidades que no van a tener recursos para pagar estas publicaciones, porque ya no se van a pagar por bases de datos. Viene el plan ES, viene todo el acceso abierto que va a ocurrir, que estas grandes editoriales, empresas, bases de datos ya no nos van a cobrar a las universidades por tener esas bases de datos y tienen que subsistir financieramente. Entonces, ¿a quiénes le van a cobrar? A nosotros los autores. Entonces, al pagar directamente frente a ellos, los latinos no tenemos esa cantidad de dinero para llegar a pagar para publicar. Entonces, revistas latinoamericanas, miremos cómo nos apoyamos, cómo nos unimos, cómo trabajamos en conjunto para prepararnos para esos cambios que se aproximan en la divulgación del conocimiento científico, donde indiscutiblemente hay países que tienen una financiación muy diferente, universidades que tienen financiación muy diferente y demás. Entonces, comencemos a generar ese historial de publicación y quisiera terminar con ello en rasgos de personalidad también, y lo que decía, vale la pena publicar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros escribimos. No siempre son los resultados. Acordémonos la famosa frase de Thomas Alva Edison de que encontró miles de formas de cómo no hacer el bombillo. Entonces a veces pensamos que quienes publican son los genios y créame que ya hemos publicado bastante, muchísimos de los que estamos acá y quienes no están y no somos genios, pero sí somos de pronto disciplinados, juiciosos, rigurosos y nos atrevemos a hablar y que nos critiquen dentro de las apreciaciones que podemos llegar a dar, pero que nos atrevemos a hacerlo. Entonces simplemente, ¿cómo? Atreverse, romper ese paradigma, ese miedo el miedo de la hoja en blanco, yo lo llamo. Gracias, Carlos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Gabriel. Yo, para continuar con la actividad de hoy, tengo algunos datos que los habíamos estado sacando ya hace algún tiempo sobre lo que es el tema de las publicaciones y el tema de las revistas. Y son muy interesantes las cosas que nos comunicas, Juan Gabriel, porque al final de cuentas lo que buscamos nosotros es llegar a este objetivo, que al final voy a terminar indicando algunas cosas que estoy completamente de acuerdo con el doctor Osvaldo y con Luis también, que lo comentaba.
nosotros tenemos un dato de que el 96.3% de los trabajos no son aprobados, son aprobados con correcciones. Es decir, todos los trabajos, por más que nosotros que creamos que el trabajo está bien estructurado, siempre va a existir algún tipo de corrección. Siempre va a existir algún tipo de llamado, siempre va a existir algún tipo de enfoque que le quieran dar al trabajo como tal. Entonces, eso es importante que cuando nosotros enviemos el trabajo lo tengamos en cuenta, porque a veces, como lo dice Juan Gabriel, pensamos que el trabajo ya está listo o no lo mandamos porque no está listo. Hay que mandarlo y esperar a que nos den una respuesta. Hay que mandarlo y ver qué se puede hacer. Y sobre esa respuesta poder ir trabajando y mejorando. Teniendo en cuenta que las revistas normalmente cuando no se aprueba un trabajo no te dicen por qué no lo aprobaron. Simplemente te lanzan la piedra y te dicen, no, ese trabajo no se aprobó. Punto. Debido a que las revisiones por pares no son un tema remunerado por las revistas o por las instituciones. Eres el revisor par de una revista y tienes que dedicarle tu tiempo a la lectura de ese trabajo a conciencia. Nosotros hicimos un cálculo de revistas regionales y de Scopus y hablábamos de que el 89% de los trabajos son eliminados de las revistas porque no cumplen con la norma editorial, porque simplemente la declaran como no la leen, no identifican la revista. Entonces eso te da a mandar algo, como decía Juan Gabriel, que no va a tener ningún aporte a la revista como tal. Entonces simplemente se desecha y no pasa a su segunda revisión, que es la revisión por par. No conocer este proceso es un factor súper alto por el cual no te dejan ingresar directamente a una revisión. Y en la formación para la investigación, el 76% de los artículos son rechazados cuando pasan a la revisión por par porque no demuestran una correcta escritura académica. Es decir, no demuestran esta coherencia entre lo que están hablando, no demuestran este uso de recursos tecnológicos para poder hacerlo. Y un tema también interesante aquí es el idioma en el que escribes. Muchas revistas, por visibilidad, se están mudando al inglés o están sacando en 2 idiomas. Y eso rompe un poco Latinoamérica, que no somos la región de habla inglesa. Y eso nos termina nosotros causando un problema muy, muy fuerte al momento de querer publicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto y cuando pensamos en publicar un trabajo, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que debemos tener un proceso formativo. No es un proceso que lo vemos en la universidad, no es un proceso que lo vemos como una clase. Es un proceso que tiene que tener un acompañamiento. Y cuando no tienes un acompañamiento, terminas extendiendo mucho esos tiempos de publicación. Terminas diciendo que la revista no me da respuesta y ha pasado un año. Si es que no tengo una respuesta rápida o la revista no me revisa mi trabajo o no sé qué está sucediendo. O le escribo a la revista y la revista no me responde. Pero si yo aseguro conocer cómo escribe esa revista, aseguro saber si es que el editor o los miembros del consejo editorial están interesados en trabajos como yo publico. Si tengo tips como, por ejemplo, si es relevante el tema que estoy trabajando, citar a los editores, incluir citas de las revistas, trabajar con revisiones de primer nivel. Si pienso en trabajar una revisión y esa revisión es de revistas de más alto nivel, de más alto cuartil, la revista podría estar más interesada en este proceso que estamos hablando. Y también que todo el tema de las publicaciones se ha convertido en un fenómeno global. Pero ese fenómeno global busca un desarrollo, como decía Luis, lo decía el doctor Osvaldo, de la sociedad, un desarrollo en donde la gente busca que esa investigación no solamente la lea a alguien, sino que termine impactando en una comunidad. Pero las universidades, normalmente, lo que están haciendo es preocupándose más en teorías del desarrollo del talento humano, en donde yo no voy a tener un espacio para la producción, sino voy a tener un número que debo cumplir. Entonces no me interesa saber de cuántas personas afecta mi investigación, sino me interesa saber en qué cuartil se publica. Y eso termina siendo un factor súper determinante para nosotros, porque al final lo que nosotros queremos no es un dato cuantitativo. Yo no creo que ninguno de los profesores que estamos aquí reunidos ahora y de los compañeros que nos están acompañando está pensando en tener un dato cuantitativo. Yo creo que todos están pensando en que esa investigación se convierta en un mejor estado de vida para las personas, que afecte positivamente
la educación, las técnicas, la parte de ingeniería, la parte de informática, que terminen siendo un enfoque hacia la sociedad y no hacia la publicación como un número. Pero eso las universidades no nos permiten. Cuando nos ponen factores o nos ponen incentivos no al impacto social, sino al número de publicaciones. Entonces nos tienen corriendo atrás del artículo para lograrlo y hace que nazca todo un proceso. Entonces tú dices, ¿qué productos puedo publicar? Solo puedo publicar artículos científicos. A mí solo me interesa publicar en Scopus, por ejemplo. Esa es una frase que nosotros escuchamos todos los días, creo, en Compass. Sí, es que me interesa poder tener las asesorías de ustedes para publicar. Son los bienvenidos, sí, ¿cuál es la intención? Quiero publicar en Scopus. No, pero es que déjame ver tu currículo, a ver, ¿qué has publicado? ¿Qué estás investigando ahora? ¿Qué estás haciendo en la actualidad? Sí, estoy investigando sobre recursos didácticos. Sí, pero esos recursos didácticos, ¿qué es lo innovador? No, estoy haciendo una revisión sistemática sobre los recursos. Está bien, eso ahí te puede ayudar para una publicación regional, para la presentación en un evento, para hacer una compilación de un libro, pero no para llegar a una revista en donde te exigen cierto grado de innovación, de rigurosidad. Y entonces el profesor dice, no, pero es que a mí no me interesa nada menos que no sé Scopus. Y nos quedamos sorprendidos en realidad, porque nosotros estamos pensando en la generación de un contenido no hacia qué impacto va a tener, sino hacia cómo la universidad me va a calificar. Y yo creo que eso nos pasa absolutamente a todos. Y sobre este trabajo, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar esta publicación hacia un enfoque mucho más dirigido a la sociedad? Y las universidades lo han tenido algunas muy claras. Dicen, yo voy a invertir en publicaciones que impacten a la sociedad, voy a olvidarme un poco del libro físico, como le decía el doctor Osvaldo, me voy a ir hacia la publicación digital, que es mucho más barata y mucho más amplia. Cambió la concepción del libro como tal. Ya el libro no esperas un libro de 200 páginas, no esperas un libro de 300 páginas. Trabajas con libros de 75, de 50, de 100 páginas, que son mucho más fáciles de consumir. Los formatos de los trabajos han cambiado, como lo decía Juan Gabriel, conocer el enfoque que tiene mi revista, conocer si lo va a hacer con Normas APA, conocer si lo va a hacer con Vancouver. Si yo estoy en Ciencias Sociales y me encuentro una revista en Normas Vancouver, ¿qué tan difícil va a ser mudar todo eso? Es decir, el tema principal que nosotros debemos tener ahora es identificar a dónde voy a publicar, qué es lo que voy a hacer. Y lo han mencionado, yo creo, la mayoría de forma muy práctica. Tengo que identificar la revista. No puedo caer en el juego del enfoque solamente en cumplir con el número de publicaciones que me están dando. Esa revista tiene que responder también a lo que yo requiero y yo tengo que vincular eso hacia la sociedad. No puedo dejarlo desvinculado. Y me encanta la diferencia que tenemos nosotros en formación en áreas y en pensamiento, porque aunque cada uno tiene su línea marcada de trabajo en esta charla, todos también tenemos una idea clara, que es la investigación no puede ser un elemento cuantitativo del número de publicaciones. La investigación como tal debe mudarse y debe responder a la sociedad. Yo creo que eso es muy, muy valioso para nosotros poder enfocarnos en este desarrollo como tal. No sé, me gustaría conocer, Luis, me gustaría conocer, Gabriel, doctor Osvaldo, si tiene alguna aporte final, porque se nos ha consumido la hora súper rápido y aunque podemos continuar, no queremos tampoco ser extensos en el programa. Si hay algunas preguntas, por favor, la pueden hacer por el chat para poder responderlas directamente a los panelistas. Sí, una cosa muy simple. Me parece fundamental haber remarcado, digamos, nosotros, haber remarcado de que la publicación debe decir algo a la sociedad, de que no caemos en lo cuántico, no es una carrera, sino que la publicación tiene que tener sentido fuerte de transformación y de impacto en la sociedad, y no dejarnos avasallar por esta carrera armamentista, sino más bien por contribuir a la sociedad desde investigaciones totalmente encarnadas, diría, ¿no? Utilizando un término.
y diciéndole a Juan que este no es que donde yo estoy es biblioteca, cama, es mi espacio de televisores, todo acá. No, era para corregirlo más fácil. Gracias. Gracias, Carlos. No sé Carlos, si, yo quisiera hacer eco en algo que quizás tú mencionaste y un saludo y gracias a todos por los comentarios. Y es, el fin no es la publicación, ¿ok? De hecho, no termina ahí, o sea, el fin o el objetivo no es la publicación y tampoco termina ahí el desarrollo. ¿Ah? Es decir, eh, nuestro interés como cientistas, como complejólogos, como académicos, como personas, es solucionar problemas. Y de hecho quisiera hacer un apartado. La ciencia de 1970 y anterior, toda la influencia positivista, como muy bien lo marcaba el doctor Luis, controladora y demás, el mundo nos ha fragmentado por áreas de conocimiento, por disciplinas y demás, ¿cierto? Pero en realidad lo que nos conlleva a afrontar son los problemas. Problemas pueden ser teóricos, aplicados, sociales, ambientales, dentro de lo que sea. Y ese es el verdadero sentido, solucionar problemas. Todos los que estamos acá solucionamos problemas. ¿Ah? Y ahora bien, nuestro problema es publicar. ¿Ah? Ese es un problema procedimental, un problema administrativo. ¿Ah? De poder llegar a ser. Leía una de las preguntas, ¿cuánto cuesta publicar? ¿Ah? Y yo respondería, ¿cuánto cuesta conductualmente? ¿Cuánto cuesta éticamente? ¿Cuánto cuesta desde distintos frentes también asociados directamente hacia el objetivo que podamos llegar a estar planteando? Entonces quisiera hacer un eco y en relación hacia ello es que la publicación ahí no termina el camino, pero hacia atrás también hay bastantes elementos que ya muy bien lo ha mencionado el doctor Osvaldo, el doctor Luis y demás. Es decir, publicar es una forma de divulgar lo que hicimos, para que nos critiquen, para que nos aplaudan, para lo que sea, pero es generar nuevo conocimiento y que lo estamos colocando a disposición de la gente y no dijimos, oiga, vamos a generar una patente, vamos a hacer esto y nos vamos a enriquecer o vamos a tener esto ocultado porque yo descubrí esto, nada más lo tengo, sino que dijimos, esto vale la pena que la gente lo sepa y lo discuta o lo siga perfeccionando o lo critique y demás. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros estamos abordando directamente frente a ello? Para llegar a divulgarlo. Entonces, no perdamos la lógica, la historia que tenemos de la ciencia, de las ciencias en general, frente a ese objetivo. Y si pensamos que cuando publicamos ya acabó, ya lo logramos, aplausos, ya me gradué del doctorado, ya publiqué o demás, estamos quedando quizás a mitad de camino. ¿Ah? Creo que todos los que hemos investigado, cuando terminamos y escribimos, el apartado que quizás más nos gusta son las conclusiones. Y en las conclusiones siempre decimos, este estudio no fue perfecto. ¿Ve? O sea, aquí hubo una limitación de acceso a la población, hubo una limitación de que ocurrió justo esto, la pandemia, que ocurrió demás. Por lo tanto, esto toca seguirlo profundizando, esto toca seguir yendo más a fondo, porque acá simplemente dimos un brochazo de lo que alcanzamos a alcanzar, la redundancia de lo que alcanzamos y que necesitamos seguir. Es decir, una publicación termina básicamente dándole la mano a muchos otros proyectos y alcances dentro de lo que está desarrollando. Gracias, Carlos. gracias, Juan Gabriel. Solo para un poco recuperar las ideas ya bien compartidas por los colegas que me precedieron, hay otro aspecto que también, y creo que para eso están estos eventos, es para fomentar la colaboración. Y creo que este es el espacio ideal para hacer las alianzas, empezar a establecer las correspondencias, de modo tal que tengamos pues en el otro ese aliado que nos va a permitir resolver los problemas que se nos presentan cuando publicamos. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad también para agradecer a Compás por promover estos espacios de encuentro, que también son de acercamiento con el otro y pensar en posibilidades conjuntas de afrontar la publicación de un artículo. Y en esta lógica creo que se debe continuar y seguir incentivando para que finalmente pues le perdamos ese miedo, ese temor, que como ya lo dijo Juan Gabriel, pues es algo que se supera
solo afrontándolo, porque el hecho de resistirte y buscar la perfección finalmente lo que te hace es inhibirte. De hecho, que hacer y remitir el artículo y esperar los comentarios y que se puedan surgir de ello es una excelente oportunidad para reaprender y asumir ello como una opción, como una oportunidad de seguir mejorando, ¿no? Solo eso, y gracias. Doctor Gabriel. Muchas gracias, mi querido profesor. Bueno, qué interesante los puntos de vista de cada quien y con muchos respetos, realmente valoro muchas esas palabras. Bueno, yo solamente quiero dos elementos poner en la mesa para quizás discutir en otra oportunidad. Primero es que me parece que Latinoamérica en general no tiene una cultura para escribir artículos. Latinoamérica todavía está empezando. Es diferente Europa, es diferente Estados Unidos, ¿no? Quizás los países que más o menos están entrando al ritmo de los países europeos, americanos o asiáticos es Brasil, es México, es Chile y Argentina quizás. Los demás países creo que no tenemos la cultura todavía. Estamos en proceso de aprendizaje, de llegar a la gente. Y yo lo que he visto en mi experiencia, para llegar a un Scopus, por ejemplo, o a un Springer, para mí como Julio era bien difícil. No podía llegar, porque a pesar de que tenía buenas investigaciones y todo eso, no podía llegar. He tenido que aliarme con gente de mayor peso realmente, internacional. Entonces, es la única forma en que he logrado acceder a revistas de cuartil 1. Porque si no era difícil para un investigador latino llegar. En mi caso, bueno, no sé si pasa con todos, pero en mi caso ha sido algo que donde he tenido que aprender realmente a aliarme, es decir, tener buenos socios y que consideren todo el background que uno tiene para poder contribuir. Entonces, eso es un elemento. Y el otro tema es que todavía existe el temor y muchos piensan que no pueden hacer las cosas. Es cultura. Yo creo que es cuestión de entrenamiento. O sea, todo tiene que ser con entrenamiento y una buena base, una buena base. Pero eso va a venir con la práctica. Si la gente no se lanza a la piscina, no va a nadar. Esa es la verdad. Hay gente que desde que dice no puedo ya se ha bloqueado al hacer un documento científico. Entonces yo creo que también es cuestión de actitud. Las personas tenemos que, independientemente si te exigen o no, aquí en la universidad, por ejemplo, dentro de sus políticas es que te exigen publicaciones. Te exigen 2 publicaciones anuales en revistas indexadas. Entonces, todos los profesores tienen que pensar en publicar. Ahora, pero un poco discrepo con esto porque así como exigen artículos científicos, las universidades no invierten. Esa es la realidad. Las universidades, ¿cuánto invierten aquí? 6% invierten del presupuesto global que tienen. 6% en investigación. ¿Cuánto abarcará? Abarcará 4 proyectos, a lo mucho, y de $25,000 o $15,000 para generar investigación. Y te exigen publicaciones de impacto. Entonces yo digo, caramba, qué complejo es esto. Entonces, ahí, ¿qué tiene que nacer? Una cultura de buscar los recursos fuera de la universidad. Eso te obliga también, y tienes que ser ingenioso en esto. O sea, pensar en lo que decían, por ejemplo, cuánto cuesta una publicación, cuánto va a ser la inversión, todos esos temas tienen que estar
clarito. Tenemos que crear eso. Porque si nosotros no hacemos eso, vamos a seguir con la misma dificultad de no poder publicar solamente, ¿no? Y eso es lo que yo he visto. Eso he visto acá en todo lo que he estado desarrollando. He visto cómo nos preocupamos harto, pero al final es bien difícil cuando no tienes el dinero, ¿no? Y definitivamente con el doctor Julio Gabriel lo hemos vivido porque él es uno de los autores que trabaja con nosotros libros y es definitivamente el autor de mayor descarga en la biblioteca a nivel mundial. Es decir, las estadísticas del doctor son increíbles con los temas que maneja y es uno de nuestros autores relevantes dentro del grupo. Tiene desde el inicio de Compás siendo uno de nuestros autores. Y nosotros con esto en realidad, yo de mi parte quiero agradecerles, estaba planificado para 1 hora, hemos tenido más de 80 personas conectadas todo el tiempo, así que siempre es un gusto poder reunir a un grupo de profesores que es para esto. Y también invitarlos a que conozcan un poco más del grupo. Vamos a generar un taller de normas APA de forma gratuita. Ahora lo pueden conversar con Stephanie, que ha sido la persona que se ha comunicado con ustedes para los detalles de esta conferencia. Invitarlos a conocer más de nosotros, invitarlos a participar de nuestros eventos académicos, agradecer a Luis, agradecer al doctor Julio Gabriel, agradecer al doctor Osvaldo, agradecer a Juan Gabriel. Siempre es un gusto poder conversar un poco de investigación y a todos que estén pendientes de nuevas charlas. El año pasado, en esta época, nosotros estábamos justamente creando estos espacios de webinar. Por la pandemia hicimos 3 webinars que fueron espectaculares con 200 personas, 300 personas conectadas y lo queremos hacer este año de forma recurrente. Queremos ir reuniendo investigadores para que ustedes puedan escuchar un poco qué es lo que hacen, qué es lo que hacemos y que se animen a lo que decía nuestros compañeros, lanzarse al río para aprender a nadar e ir avanzando con todo lo que nosotros podemos compartir con ustedes y aportando a la sociedad como tal. En realidad, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Sé que aquí estamos de diferentes países, estamos de México, estamos de Costa Rica, estamos de Colombia, estamos de Perú, estamos de Bolivia, así que para mí es grato saber que ya el grupo está entrando en diferentes países en América. Y aquí grandes amigos y mi tutor, que es Osvaldo, de mi tesis doctoral, un fuerte abrazo también, que seguimos peleando por ese proceso. Gracias a todos. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos, mis queridos colegas. Muchas gracias por su oportunidad. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.